chicos, y regresamos de corte, donde me preguntaban y me decían, a ver, pudiera ser un poco mucho más concreta, como, a ver, haznoslo mucho más accesible para quienes no tenemos pues estos estudios o ni la más mínima relación, ya que hablar de psicoanálisis, de la misma psicología. Y me decían, a ver, o sea, ¿cómo es esto? ¿De veras sí sucede el que el que no tuvo, no lo amamantaron de chiquito, entonces se vuelve alcohólico, o incluso hasta chistes mucho más burdos, que por supuesto salieron, no al aire, pero que los puedo compartir con ustedes, donde creo que la gente misma nos hemos visto en chistes burdos asociados, quizá yo escuché alguna vez donde algún amigo le decía a otro compañero, o sea, a ti nunca te quitaron el destete, ¿verdad? O sea, donde sí tiene que ver como pues donde hubo un vínculo, por supuesto, entre una boca y un pecho. Claro que allí hubo un vínculo, pero así como hubo un vínculo con la boca y el pecho, también existe el vínculo de la mirada con otra mirada. Así hubo un vínculo entre el olor materno y el del bebé. Entonces, estas pistas, por supuesto que son reales, pero no se van a jugar de la misma manera en todos los casos. Decir que sí estaría haciendo un psicoanálisis demasiado pobre. Me decía Diana, pero a ver, dime, si sucede esto, donde ausencia de algo, entonces pues viene la demanda de la presencia. Bueno, se llegan a dar casos donde puede parecer eso, pero eso no es psicoanálisis. Eso les podría decir que es una psicología muy barata, donde incluso existe como este entendimiento de decir, porque soñaste esto, entonces tiene que ver con esto. Yo lo que les quiero transmitir el psicoanálisis tiene que ver con un entendimiento de él donde nada está escrito en general, sino se va haciendo de caso por caso. Y donde a lo mejor para alguien que tuvo un pecho por un año, tiene serios problemas de dificultad en un trastorno de oralidad con a lo mejor con alguien que nunca lo tuvo, nunca tuvo ese pecho materno y no tuvo esta dificultad porque posiblemente con el tiempo logró hacer un vínculo mucho más fuerte a partir de otra situación de presencia de la madre de él, de este infante con la madre a partir del juego y no solamente en la comida, a partir de una interacción en la escuela, a partir de muchas otras pistas que se ponen en juego. No sé si va quedando un poco más claro, Carlos y Diana, sobre esta pregunta que me hicieron. Bueno, sí, un poco, pero todo esto que nos estás comentando me surge otra duda. Adelante. En el psicoanálisis o en la psicología en general, ¿utilizan la estadística? Ujú. Por supuesto que sí, pero te diría que el psicoanálisis no está interesado en hacer estadística, porque justamente se va haciendo caso por caso, y así como vamos a hacer estadística. Me parece que responde mucho más a una apuesta en número de casos, porque, insisto, cada caso va siendo distinto. Incluso eh, una de las críticas muy fuertes que se tiene al psicoanálisis es pensar que se pueda teorizar a partir de entendimiento de casos que hizo Freud. O sea, Freud llegó a tener solamente algunos casos y a partir de ahí identificó cierta estructuración psíquica. Entonces los críticos dicen, ¿cómo es posible que a partir de eso puedan generalizar? Bueno, eh, insisto, se establecen parámetros, más no que se generalizan. Son guías, son pautas. Entonces, sí está interesada más la psicología en la estadística y por supuesto que te podría decir que en psicoanálisis se habla de entendimiento y de contextos, de ciertas tendencias y desde ahí hace un entendimiento quizá un poquito más grande, pero vaya, el mismo psicoanálisis
hace un rompimiento con un entendimiento positivista, que más positivista que esa. Pero bueno, sí se llega a hacer estadística en psicología. Y en psicoanálisis, insisto, es mucho más pensado desde algo cualitativo, que tiene que ver más con tendencias y más con la propuesta de la singularidad de un síntoma por cada persona, por cada sujeto, y por eso apuesto todo el tiempo al caso por caso. ¿Surge por ahí alguna otra pregunta, Diana? Porque de verdad me encantan tus preguntas. No, de momento no, Angie. ¿Está siendo claro? ¿Te respondí en lo que me has preguntado, Diana? Sí está siendo claro y entiendo tu postura en cuanto a el psicoanálisis y de tu lado no decir algo que a lo mejor no sea como general, ¿no? Entiendo que cada caso, cada persona muy particularmente va a crecer y va a reflejar lo que fue su infancia de manera muy diferente, ¿no? Eso es lo que estabas comentando. ¿Habría algo como muy general también, justo relacionado con la pregunta que te hacía, algo general que podamos nosotros detectar hacia nosotros mismos, no tanto como criticar o como tratar de hacer bullying a alguien más como las bromas que estábamos platicando, pero hacia nosotros mismos hay algo que nosotros podamos identificar y decir, ahora entiendo, ¿no? Soy así porque de niña faltó esto o de niña hubo mucho de esto, algo general, sin entrar como que a un estudio muy profundo de una persona. No, justamente, se requiere esa profundidad para poder entenderlo. Y porque justamente la psicología, más no el psicoanálisis, habla de esas generalidades. Si te vistes de rojo, tiene que ver con una pasión desenfrenada que tú, si de niña eh, te dejaron llorando sola, entonces por eso tienes pánicos y te dan vértigos, vaya, no, eso no es psicoanálisis, uno necesita de la escucha porque además se va a crear, pues esta estructuración de la que les vengo hablando, esta estructuración subjetiva, se va creando por esta interacción que hay con la madre, con esta posición de la madre, con la del padre, y por supuesto con lo social y con el lenguaje. Entonces, todas estas cosas tienen implicación en esta estructuración emocional y afectiva. Eh, Creo y me da la sensación, Diana, que quisieras incluso como si tuvieras un deseo de querer aprender algo en este capítulo de bases psicoanalíticas, y donde más bien quisiera compartirte desde otro lado para poderte dar quizá una respuesta a esto que insistes en querer saber de ti, ¿no? En querer saber de uno. Me parece que tiene que ver con cosas donde uno se pudiera preguntar, ¿cómo me siento yo conmigo misma? ¿Cómo me siento yo con el otro? ¿Cómo me siento yo en estos parámetros con la ausencia del otro y con la presencia del otro? Y desde ahí uno se puede ir haciendo eh, una escucha propia que empieza a inquietarse y que empieza a decir, no creo que no me había dado cuenta, pero yo no me sentía tan cómoda cuando era chiquita haciendo lo que mi mamá me decía, ¿no? Por decirte algo. A ver, yo siempre creí que las muñecas tenían que ver con que yo iba a ser mamá, pero pues en realidad es que yo nunca quise ser mamá. O sea, este tipo como de hitos que nos transmitieron en una educación, en un vínculo, en esto social, que eso tiene un impacto en esta singularidad de la que creemos que somos nosotros y en realidad somos más lo otro. ¿Me explico, Diana? Sí. Creo que desde ahí, si te empiezas a hacer este tipo de preguntas, te podría decir que pueden ser hasta mucho más enriquecedoras que pensar en esta forma de, claro, yo
tengo esta fobia a las arañas porque es mi mundo femenino, ¿no? Ah, claro, yo no puedo tener un novio estable porque mi papá nunca estuvo conmigo. Vayas, son implicaciones híjole, las tomaré con mucha delicadeza, aunque por supuesto que se llega a presenciar ciertas formas que van implicando o van teniendo afecciones a la psicopatología. Te voy a dar un ejemplo como en estas demandas tuyas, ¿no? Eh, es, actualmente se escucha mucho del reflujo. Me parece que tiene que ver con algo que anteriormente tenía al menos, si no estaba tan presente, al menos tenía menos registro. Y bueno, ¿qué es lo que se ha visto con los bebés asociados a un reflujo? Bueno, pues algo tiene que ver con este rechazo hacia la madre, ¿no? Y que uno podría preguntarse, claro, o más que preguntarse, afirmar, claro, rechaza a la madre porque esta le da, lo golpea, es violenta, ¿no? De repente uno se encuentra con que hay madres sumamente amorosas y que no puedes entender por qué el hijo muestra este rechazo. Pero bueno, este niño llega a tener este reflujo por este rechazo a la madre y es esta respuesta que ni siquiera alcanza a ser tan elaborada, donde solamente lo hace desde una respuesta biológica, tanto por edad como por lo primario que está atravesando este niño en esta etapa propia, porque pues obviamente no alcanza a tener el lenguaje una simbolización, y simbolización me refiero incluso hasta tener la palabra de decir, no, te quiero, mamá. Porque aún así no hay niño, bueno, seguro sí lo sabrá, pero difícilmente uno puede imaginar que un niño le dice claramente a su madre, no, te quiero, mamá, o las fantasías de la cual todos los niños hemos vivido y que alguna vez atravesamos, las fantasías de muerte, las fantasías de terror, de las fantasías de hacerle daño a ese objeto amado. Entonces, por supuesto, por eso la apuesta psicoanalítica de poder hablar de ello. Entonces, Diana, sí hay como estos referentes donde, regresando a este ejemplo, un niño que tiene cierto reflujo muestra cierto rechazo hacia la madre, habrá que entender por qué lo rechaza. Estas adolescentes, donde hace unos 10 años más, hace como 15 años, 20, donde empieza a tener auge en los trastornos de alimentación, donde las adolescentes y adultas jóvenes empiezan a mostrar una imagen de estar sumamente delgadas. Bueno, pues definitivamente estamos atravesando un contexto social de significación, de belleza desde ahí, que no podemos dejar de lado, pero por supuesto tiene que ver también con implicaciones y a la que me parece que yo le daría mucho más peso, con estas implicaciones emocionales de estas mujeres que de manera inconsciente se dejaron abatir por el deseo de no comer, porque comer tiene que ver mucho con el vínculo materno. Uh-huh. Ok. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos? Vamos lejos. Ok, regresamos.